no tenía nada que vencer. Ni siquiera puedo decir, como se dice de los héroes, que los obstáculos estaban en mí. Tampoco ha habido obstáculos. No he ido como exploradora, aunque sí haya descubierto algo, que nadie llega del sueño por el mismo camino que tomó para ir a él. La experiencia de las noches agrietadas me ha dejado la espantosa intuición de que no hay ningún lugar y la esperanza tremenda de que hay un lugar propio, una búsqueda ardua, fatídica y eterna. Pero el tiempo también es la imposibilidad de la libertad, el que haya tiempo, tu pensamiento discurra y no simplemente entienda. Significa que somos cautivos. Entonces somos a la vez, y esto es, parece una paradoja, expulsados y cautivos. En nuestra mitología compartida, estamos expulsados de un jardín en el que éramos inmortales. O sea, nuestra entrada al tiempo es una expulsión, nuestra entrada al tiempo es estar en un afuera, ¿no? Pero a la vez en el tiempo estamos adentro encerrados. Y entonces me preguntaban hoy en una entrevista que contesté para la revista Semana, y seguro ya está publicada o hasta pronto no sé. Entonces me preguntaban, en ese libro entonces usted trata acerca de mirar y mirar, y esa mirada no descansa nunca. Y entonces yo respondía que los seres humanos, y en general yo creo que los seres vivos, no descansamos nunca. La cosa nuestra condición es el no descanso, justamente. Y porque habríamos podido vivir descansadamente, o esa ilusión tenemos, o nuestra alma, o nosotros después de nuestra muerte o algo, viviremos descansadamente. Pero vivir en la vida es vivir sin conocer el descanso, y si lo piensan, pues es bastante terrible, o parece, pero también si lo piensan se vuelve menos terrible la esperanza de la muerte, porque entonces vamos a conocer lo que siempre estamos anhelando, que es el descanso. Todo el mundo está siempre queriendo descansar, pero nadie ha descansado nunca. No ha habido una persona que haya descansado nunca durante un instante de su vida, creo. Pero es queriendo descansar o queriendo no sufrir. Yo me acuerdo de una columna tuya hace mucho tiempo sobre el Zen, ¿no? Y sobre esa idea de que pues finalmente nuestra búsqueda siempre es dejar de sufrir. Y lo digo porque este es un libro sobre el sufrimiento también, y muy específicamente, pero no solamente, o sea, muy intensamente, pero no solamente sobre el sufrimiento animal, ¿no? Que es lo que dices que es tu conversión, o tu única conversión, o tu única revelación. No sé. ¿Del sufrimiento? Sí. Sí. A ver, ¿qué cosa será el sufrimiento? Porque en el sufrimiento, entonces el sufrimiento es la pasión, ¿no? O sea, el sufrimiento lo soportas, pienso pues en la imagen del sufrimiento, que es pues la pasión de Cristo, digamos. A ver, entonces el sufrimiento significa tu capacidad de vivir la experiencia más extrema que esté destinada para ti, y uso destinado, digamos, conscientemente la palabra, o sea, que tu propio personaje te lleve a vivir. Ese es tu sufrimiento, y esa es tu pasión y tu padecimiento y tu paciencia. Y por otro lado está eso que mencionabas al comienzo y que en el libro aparece una y otra vez, que es el abandono. El estar abandonado, que es también lo que dice Cristo en la cruz. El libro no es tan religioso como está sonando hasta ahora, o sea, no tanto, bastante, pero no así. También es un libro satánico, como ya quedó claro. Entonces ambas cosas para balancear, porque ambas cosas son lo mismo, pero eso es otra larga discusión. Bueno, pero entonces el abandono, ¿cómo las cosas todas están abandonadas en su individualidad? Que también es algo que a mí me inquieta mucho, que haya tantos individuos, que seamos todos y cada uno sea él mismo dentro de sí mismo, incomunicable, realmente incomunicable y realmente oscuro por dentro. Y eso pues es físicamente verdad. Pues es una cosa que puede parecer muy tonta, pero yo no me di cuenta de eso sino hasta hace unos pocos años, y es que por dentro los órganos de uno, el cuerpo de uno está en las tinieblas absolutas, ahí no entra la luz, la herida es la luz.
y de pronto la boca que se abre con hambre es la luz, y de pronto la boca que se abre para hablar es un poquito de luz, pero de resto todos somos totalmente oscuros por dentro y tinieblas que no se comunican con otras tinieblas, y ya sé que esto está tenebrosísimo, pero entonces yo creo que hay que darse cuenta del abandono de todos, ¿sí? Del abandono radical de todos los animales, humanos y no humanos, que somos, como dice ahí, como el demonio, cosas desmadradas, cosas sin madre, las cosas desmadradas del mundo. Y ese abandono, la palabra abandono, y Giorgio Agamben tiene algo sobre eso, y en fin, pero la palabra abandono significa pues dejado afuera, expulsado con un bando, expulsado y a la vez anunciado. Entonces todos somos abandonados, es decir, somos expulsados a esta intemperie y a la vez anunciados, que ahí estamos abandonados para que nos agarren los demás, para que cualquiera haga con nosotros lo que quiera, y esa es nuestra condición. Y en esa condición hay una gran belleza y un gran dolor y un resplandor. Lo abandonado entonces brilla, y esa es la luz abismal. Eso es lo que, desde el título del libro sale de uno de los textos del libro, que se llama Un potro, y trata de una vez en que mi madre y yo, volviendo en una carretera rural, vimos un potrico que se había perdido. ¿Te acuerdas, mamá? Para que veas, ahí está en el libro. Entonces vimos a un potrico, y el potrico no tenía madre de un lado y una madre del otro. A la vez yo estaba con mi propia madre y ninguno teníamos madre, y esa era una carretera rural, y el carro tampoco tenía madre. Pero bueno, pero entonces es esa condición de abandono de todos, y cómo puede uno amparar al abandonado. De pronto no es posible, pero entonces sí es posible una hospitalidad. Y acá, bueno, pues estoy como haciendo especulaciones que pueden estar en el libro o no. Y esa hospitalidad, Pedro, tiene que ver con esa mirada para cuidar. Entonces yo creo que la respuesta al abandono, que no es lo contrario al abandono, ni es curar el abandono, que es incurable, es mirar todo lo abandonado, que son todas las cosas de la tierra, y ver su resplandor. Y la mirada también es un rayo de luz, ¿no? Y entonces uno alumbra todo lo abandonado, todos los animales del mundo, si los mira lo suficiente, y los árboles del mundo, de lo que escribí hace poco una columna en Vice. Entonces uno tiene que andar mirando, porque eso es lo que el abandono de todo lo existente le exige a uno, que lo mire. Me conmueve mucho, Carolina, cuando en el libro aparece América. No sé, es una palabra que también en el libro uno escucha por primera vez. O sea, América, pues que América, como decían los turcos que venían los sirio-libaneses que venían a América, ¿no? Y hay un párrafo que me gustaría leer, o que leas, que yo, que no soy tan buen lector ni tan bueno en nada, pensaba que estabas hablando de Dios, y después me corregiste o me explicaste que era el diablo, y después llegamos a otra discusión sobre que es lo mismo, y yo, bueno, en fin, la herejía, ya nos va a encontrar la iglesia. ¿Quieres leerlo o lo leo yo? He pensado que esta América es el lugar donde mejor campeas. Tú ayudaste al hombre a conquistarla, pues tú mismo le habías dicho que partiera a buscar su alma, que él tenía un alma, que tenía posteridad, que no era como los otros animales, que podía tener fama, si se decidía a pretender que sabía que estaba bien y que estaba mal. Le diste la esperanza y con ella lo partiste. Le dijiste que viajara al otro mundo, donde podría ser otro que tuviera un más allá, otro que durara más. Si por seguir tu consejo el hombre fue expulsado del jardín en el fin del oriente, también por tu consejo entró en una selva y un desierto en el confín del occidente. Aquí nos pusiste, y aquí es donde tu hueste más requiebra. Sí. Y no sé si quieras comentar este párrafo, que además es un cambio de narrador pues muy interesante, porque es un tú, ¿no? Es el narrador agustiniano, ¿no? Sí, y en ese momento, forma parte de ese mismo texto sobre los tránsitos nocturnos y sobre el vuelo de bruja y sobre todo lo demás. Y entonces ese tú es los demonios o el demonio, y
desde luego, o no desde luego, pero la idea era que ese tú también fuera Dios, porque entonces hay en ese texto y en el libro todo, y me imagino que en mi vida toda, está esa convicción de, que no me inventé yo, sino William Blake en el Matrimonio del Cielo y el Infierno, de que en realidad el demonio es parte de Dios, y el drama del mundo es la historia de amor entre el demonio expulsado, el hijo pródigo en el otro párrafo que Pedro leyó, y su deseo amoroso de volver a integrarse. Y entonces en ese párrafo, pues digo, y puedo a veces creerlo y a veces no, esto le va a gustar a Manuel, que veo que está allá, que América es la tierra donde el diablo más pide cosas y más hace cosas y más exige que se le tenga en cuenta y más inspira cosas. Y entonces en ese párrafo, pero es una ficción literaria, no estoy acá proponiendo una iglesia, una nueva iglesia, una nueva herejía. También sí. En ese párrafo entonces recuerdo cómo pues el diablo hizo que al hombre lo expulsaran del jardín, porque se acuerdan, le dijo que él podía hacer más y juzgar, básicamente, fue lo que le dijo, que él podía juzgar. Y entonces me imagino cómo, además, después el diablo le dijo, todavía hay otro jardín que está en el oriente del oriente, que está en el occidente, pues porque la tierra es redonda, que es América. Y entonces, de hecho, cuando Colón vino a América y cuando los primeros descubridores europeos de América vinieron a América, vinieron al Nuevo Mundo, pues buscaban el paraíso y creían estar cerca del paraíso, etc. Y había esas distintas geografías religiosas, geografías morales también y geografías materiales que se superponían. Y entonces el diablo nos trajo hasta aquí. Y esto que pasa en el Nuevo Mundo es una obra del diablo, como son magníficas muchas de sus obras, y no pasa nada. Pues todas las obras del diablo, todas las obras de los hombres tienden hacia la integración de todo con todo, que se llama la apocatástasis, pero de eso no vamos a hablar porque es teología medieval, tampoco vamos a extendernos, pero bueno, ese parrafito lo que quería decir era esta cosa tenebrosa. Pero quería preguntarte por la lengua, porque por esa lengua prestada, por esa lengua que vino de otro mundo y con la que hablamos y con la que escribes, ¿no? Que había un texto tuyo, un estado de Facebook bellísimo, en un 12 de octubre, tal vez el último, que era una reflexión sobre eso, sobre ese legado, sobre esa herencia, sobre esa lengua, y oponiéndote siempre en contra, habitando las cosas de otra manera, de esa idea de rechazar o de avergonzarse de hablar en una lengua prestada, que es muy frecuente, ¿no? Justo es muy frecuente el 12 de octubre, ¿no? Sí. Y hay algo de eso aquí, ¿no? Sí, claro. Pero en el libro también hay varias cosas sobre... Hay varias cosas sobre esa condición nuestra de haber traído esta lengua a otro mundo. Nosotros trajimos, o sea, nuestros ancestros, que somos nosotros mismos, pues, porque claro, está la cosa absurda de los españoles nos conquistaron. No, nosotros somos los españoles porque estamos hablando español. ¿Cuánta porcentaje racial tenga alguien de una u otra raza que no existen, en todo caso, pues no importa? La cosa es que nos trajimos una lengua al otro mundo, o sea, y que era el Nuevo Mundo, era de muchas maneras el otro mundo, era el mundo después de la muerte también. Había que morir para llegar aquí, había que pasar por el océano no navegable para llegar aquí. Realmente nosotros vivimos después de la muerte. Los americanos somos hombres y mujeres, hombres, después de la muerte. Y hablamos entonces esta lengua de una manera distinta que como la hablan quienes se quedaron. No mejor ni peor, pues nosotros somos los que se fueron y los que siguieron hablando lo mismo más allá.
y digo todos los de las Américas y las distintas lenguas europeas que se hablan en las Américas, no solo el castellano. Y entonces hablamos en una lengua que ya conoció la muerte. Y eso es muy impresionante si uno se hace cargo de eso. Y se han hecho cargo de eso. Y el primer cuento de García Márquez, no es el primero, pero es su primer libro, que es Ojos de Perro Azul, pero también La Tercera Resignación, está esa conciencia de estar hablando una lengua de después de la muerte. Y en el libro más grande que se ha producido en América, que es Pedro Páramo, pues trata acerca de eso, de la lengua que hablan los muertos. Pero esa lengua que hablan los muertos es la lengua que hablamos los americanos. Hablamos este latín, porque lo que estamos hablando es latín, en una selva. En la selva, ¿cómo es? Dice ahí en el libro, y esto de citarse es un New Low, pero bueno, de la araña y la secuestrada, ¿no? En esta selva hablamos este latín, que es el latín de, pues es el mismo latín que hablaba Virgilio con unos cuantos siglos encima, pero es latín. Un latín que nunca conoció esto, que se formó lejos de aquí. Para mí eso es muy emocionante, por esta exploración. Y también vivimos, no solo hablamos una lengua muerta, que ya conoció la muerte, no una lengua muerta, que ya conoció la muerte, es sutilmente distinto, sino que también vivimos en otro tiempo. Yo cuando me pongo a pensar si en Europa viven antes o después, siempre me confundo. No sé realmente cuál es el antes y cuál es el después, o quién vive antes y quién vive después, o quién es el pasado de quién, o quién es el futuro de quién. Sí, eso es tremendamente inquietante, y de eso se trata el primer texto de este libro, que se titula El Sosiego. Y yo descubrí eso cuando en la universidad, en una clase de Manuel Hernández, que está acá, en una clase sobre García Márquez, leímos ese cuento de Ojos de Perro Azul. ¿Se acuerdan de Ojos de Perro Azul? Son dos personas que se sueñan mutuamente y luego se buscan en la vigilia, y en la vigilia no pueden encontrarse, ¿sí? Estando despiertos, pero se vuelven a encontrar en esa habitación del sueño. Pero todo el comienzo de ese cuento está un velador y ellos van cambiando de posición, y en realidad lo que García Márquez describe ahí en esa página inaugural de toda su literatura es simplemente el movimiento de rotación de la Tierra alrededor del Sol. Y ese es el misterio de los americanos, saber que nosotros estamos despiertos cuando aquel que también somos nosotros, pero del que nos fuimos, está dormido, y dormir cuando el otro está despierto. En ese momento en que se descubre América, en que el mundo se redondea, pues todo el mundo ya sabía que el mundo era redondo, no lo descubrió Colón como enseñan en el colegio, pero ahí se asume la redondez del mundo. Ya todos sabemos que tenemos otro en el otro lado del mundo, pero otro que está soñando mientras estamos despiertos, y que está despierto mientras estamos soñando, y que somos nosotros mismos después de nuestra propia muerte. Y entonces eso da origen pues a una posibilidad trascendental de la compasión y del intento de conocer quién es el otro, pero después de ya haberlo sido. Entonces también es la posibilidad de conocer quién es el ido. Siempre somos el perdido también. Los americanos somos el que se perdió. Pero eso es medio iluso, porque en últimas pues el mundo es como una jaula ahí en la que nadie se pierde. A mí me impresiona que nadie se pierda. O sea, muy poca gente se pierde, Pedro. O sea, todo el tiempo hay aviones volando para todos lados, llegan, ni siquiera las maletas se pierden. Y entonces eso es tan desesperante como perderse, porque eso es un poco claustrofóbico. Sí, o que en un mundo que es redondo no nos caigamos, no nos estamos También, cayendo. no nos caemos, no nos perdemos. Esto es como muy... Bueno, pero sí nos caemos. Carolina, en una clase, bueno, sí, ¿no? En una clase de Quijote dijiste una cosa que a mí me avergonzó un poquito, y es que, por supuesto que el autor es el mismo narrador. Era así, ¿no? Bueno, esta discusión de las academias de literatura o de los departamentos de literatura sobre saber distinguir el narrador como una función literaria y el autor como una persona de carne y hueso, aquí tenemos una, y dijiste, pero son lo mismo.
Y hay una idea, bueno, también en la entrevista a Santiago sobre la honestidad de un narrador que se enuncia, porque ese narrador que se enuncia en primera, segunda persona, tercera persona, no importa, es un narrador al que se le puede poner marcos, decías, ¿no? Sí. Entonces a mí me impresiona mucho en un libro que es sobre ti, como autobiográfico o autoficcional, que habla de Carolina Sanín, sentir que en todo caso estamos ante otra cosa. Igual, cuando dices Carolina y Carolina Sanín, son todas las Carolinas y las Carolinas Sanín posibles también, ¿no? Sí, en el libro, pues en el libro no hay nada de ficción, en realidad todo lo que cuento en el libro son experiencias, es un libro de no ficción, pero en el momento en que yo quiero escoger esas cosas para contar o verlas de cierta manera, estoy mostrando un personaje de mí, no me estoy mostrando toda yo no soy yo, o sea, toda yo existe, pero toda yo es Dios, toda yo no existe, yo solo existo como unos pedazos. Y entonces en este libro pues hay uno de esos pedazos, hay unos de esos. Y bueno, y lo otro es lo de la enmarcación. Entonces esto es lo fabuloso, y eso fue lo que descubrieron los autores medievales de los libros de relatos enmarcados, que es, ya saben, entonces Sherezada cuenta cuentos, pero dentro de esos cuentos hay otros personajes que cuentan otros cuentos, y así hasta el infinito, ¿no? Y lo que eso enseña es que afuera de Sherezada pues está el lector que puede contar los cuentos de Sherezada, y afuera y traducirlos y hacer una nueva edición, y afuera de ese lector puede haber otro lector que también lo contenga. Y esa es la experiencia de lo infinito, esa es la experiencia del abismo, porque el abismo y el infinito pues son la misma cosa. El abismo es como la imagen más cercana que podemos evocar, con la que podemos evocar el infinito. Y entonces esa invención del autor como marco pues realmente abre el libro a la experiencia esa abismal. Y los medievales lo hacían, y lo hizo Cervantes al decir yo en su libro en muchos casos, y al hacer que Don Quijote en realidad fuera una traducción de un libro árabe, y de repente lo dejan de hacer los autores modernos posteriores a los primeros autores modernos. Por supuesto Proust lo hace, hay muchos autores que no lo hacen, y entonces se presenta el verdadero narrador omnisciente de la ficción, de la novela. Por cierto, Flaubert lo hace. Flaubert en el primer capítulo de Madame Bovary se presenta como que fue un compañero de colegio de Charles Bovary, o sea, incluso él enmarca la narración en un yo. Pero luego esa tercera persona, que yo misma la he usado en mi novela Los niños, la uso, de un narrador que está contando en tercera persona sin decir yo soy yo y estoy contando esto que dice la gente, es muy impresionante, ¿no? O sea, eso sí es un poco diabólico, porque eso es como si yo me inventé este mundo y lo conozco y ni siquiera tengo que decir quién soy. Entonces a mí me da un poquito como de que no quiero volver a escribir así, sino diciendo, pues esto soy yo y esas son unas cosas que yo digo, y así el lector puede decir, ahora yo digo que ella dice, y así se sigue en la cadena de contenciones del universo. Un momento de como inconcebible belleza en el libro, aunque yo decía esta mañana, no es inconcebible porque todo lo que se puede pensar ya se concibió, ¿no? Y es en el capítulo que empieza en el aprisco de las cabras. Entonces precisamente el libro está lleno de intertextualidades, ¿no? Aunque esta palabra es pavorosamente pesada, pero está lleno de momentos de otros libros, de personajes de otros libros, de citas de otros libros, pero pues no es un libro erudito en el sentido tradicional de la palabra erudito, no es eso lo que lo sostiene, pero lo del Quijote, ¿no? Lo del viaje del Quijote y Sancho en ese caballo, cuando los vendan, y cuando contra toda evidencia de la realidad ellos viajaron, ¿no? Uf, sí, es buenísimo. Es ese mismo texto que se llama Las Pléyades, es el mismo texto del que hemos estado hablando, de la bruja y de los tránsitos nocturnos y del diablo y de América, el diablo en América. Y entonces recuerdo ahí, y lo cuento, no lo cito, sino que lo recuento, y me emocionaba mucho recontar algo ya contado en el Quijote, que es cuando los duques les vendan los ojos a Don Quijote y Sancho y los montan en un caballo de madera
cogiéndolos de payasos, dizque para que vuelen por el cielo, y entonces se elevan el caballo, que se eleva con una clavija y se llama clavileño. Ese humor de Cervantes de poner nombres flojos a propósito, bueno, en fin. Y entonces luego le estallan unos cohetes adentro del caballo y Sancho y Don Quijote caen al suelo, y entonces Sancho empieza a inventar que él sí viajó por el cielo, y entonces le dice Sancho a la duquesa, le dice sí, y yo me quité un poquito la venda de los ojos y vi que estábamos pasando por la constelación de las Pléyades, que son las cabritas, y como yo fui cabrero en mi juventud, no me aguanté las ganas de ir a jugar con ellas, y entonces jugué con ellas, y ese momento para mí es el momento estelar de la metáfora. Ese es el estudio de la metáfora, o sea, las estrellas metafóricamente son cabras, las cabras metafóricamente son estrellas, y de repente como explota el caballo volador de mentiras, también explota esa diferencia entre lo literal y lo figurado, y resulta que las estrellas sí son cabras. Y además Sancho sigue con su delirio y dice, ¿cómo es? 2 eran azules, 2 eran rojas y 1 era mezclada. Y luego sigue y dice, y la tierra era del tamaño de un grano de mostaza, y las personas que estaban encima de la tierra eran tan grandes como avellanas, o sea, las personas eran más grandes que la tierra. Y entonces trastoca todas las proporciones, que fue lo que hizo el descubrimiento de América además. Y ese episodio de Cervantes, bueno, ese y la bajada de la cueva de Montesinos, y todo eso trata acerca de esta cosa enorme que pasó y de la que todavía no somos conscientes, y que dio lugar a nosotros, que es que el nuevo mundo se haya convertido en el más allá. Sí. Pero también es el lugar, ahora sí termino, pero también es el lugar en el que el libro enuncia de manera más vehemente que la literatura, o que se pueden construir otros mundos, que hay otros mundos posibles, y no hay nada más extraordinariamente potente como apertura ética del mundo que eso. Y eso hace la grandeza de este libro, ¿no? Es un libro contra el cinismo de pensar que el mundo es un hecho dado, no, el mundo es algo por construir. Vea que nosotros sí podemos ser obedientes, y vamos a terminar. Bien, sí, el mundo es infinitos mundos, y entonces eso es lo que uno cree cuando escribe libros. Los libros son el testimonio de que el mundo es infinitos mundos, pues porque cada libro es un mundo, etc. Y eso es, y muchas gracias, no lo dije al comienzo y lo digo ahora, muchas gracias por haber venido. Me emociona mucho que hayan venido mis amigos y los otros que no conozco, la parentela, los amigos de Pedro, ¿hay también? Sí, por ahí. Los amigos de los amigos. Y los futuros amigos. Exacto. Yo decía en la invitación que viniéramos esta noche a buscar hermanos, los hermanos perdidos, ¿no? Eso, los hermanos abandonados. Gracias.